Bienvenidas a un día de celebración tan especial. ¿Caminaron con Cristo en los días de Semana Santa, en los devocionales? Espero que sí. Hoy vamos atrás un poco en la cronología de la semana pasada al huerto, donde sepultaron el cuerpo de Jesús el Viernes Santo. Y amigas, queremos ponernos en el lugar de los que amaban a Él y tratar de comprender su dolor esas noches después de su crucifixión. Tenemos que entender esa noche oscura para realmente captar la gloria de este domingo. Vamos a verlo desde la perspectiva del discípulo Juan, la familia de quien era conocida por el sumo sacerdote, porque eso permitió a Juan entrar donde los líderes religiosos interrogaron a Jesús y hacer entrar al patio a Pedro la noche que negó a Cristo, según Juan capítulo 18. Juan estuvo cerca de la cruz con María y otras porque Jesús encargó el cuidado de su madre a Juan en capítulo 19. Juan era un testigo que supo quiénes le pidieron al Pilato el cuerpo de Cristo. Y eso vamos a leer en Juan capítulo 19, 38 a 42, que dice: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Para no estar inmundo por haber tocado un cuerpo y entonces perder la Pascua, todo se hizo rápidamente, incluso el uso de una tumba nueva cerca de donde Jesús fue crucificado. Amigas, imagínense el estado de shock que estuvieron viviendo esa noche los discípulos y otros seguidores de Cristo. Habían dejado todo para caminar con Él. Escucharon sus enseñanzas, creyeron sus palabras, vieron sanidades y supieron que más que una vez Jesús levantó a alguien de la muerte. Su querido amigo Lázaro fue uno. ¿No era Jesús el Cristo? ¿El Hijo de Dios no iba a hacer su reino aquí en la tierra? ¿Cómo pudieron matarlo? ¿Por qué no usó su poder para resistir? Hubo llanto, hubo confusión, hubo duda y no tuvieron rumbo. Fueron seguidores sin un líder. ¿Y ahora qué? ¿Esperar ser matados también? La Biblia dice que estuvieron encerrados por miedo de los judíos. Pero mientras tanto, hubo un grupo de mujeres que habían estado presentes en la muerte de Cristo y vieron dónde sepultaron el cuerpo de Cristo, según el libro de Marcos capítulos 15 y 16. Eran María Magdalena, librada por Cristo de 7 demonios. María, la madre de Jesús, está nombrada como madre de su medio hermano Jacobo. Y Salomé, la madre de los discípulos Juan y Jacobo. Es creído que Salomé y María eran hermanas.
porque el acto también de ir a preparar mejor el cuerpo era hecho por los familiares. María Magdalena era fiel seguidora de Jesús y se ve que actuaba como si fuera una de la familia. Iba junto con estas mujeres. Por amor, salieron temprano para cumplir las preparaciones del cuerpo. Pero la noche oscura estaba por convertirse en día, chicas. Leeremos Juan 20, versículos 1 a 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan solo nombra a María, pero en los otros evangelios describe al grupo de mujeres. Es ella quien corrió a dar las noticias a los discípulos. Se ve que ella también volvió a la tumba junto a Pedro y Juan, pero se quedó ahí buscando qué hacer próximo. Ver la tumba vacía no convenció a María, porque había visto a Jesús morir con sus propios ojos. Pero Jesús premió la fidelidad y el amor de ella. Leeremos los siguientes versículos, 11 a 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera persona para ver a Jesús fue María. Todo se puso de nuevo en rumbo al escucharle decir su nombre. Toda la tristeza se convirtió en gozo en la presencia de Él. Y le encargó a ella la alegría de contar las buenas nuevas a los discípulos. Sin tener que saber cómo o por qué todavía, ella gozaba en poder contarles que Jesús vivía. Hay tantas cosas importantes en estos versículos. La fidelidad al pesar del dolor de corazón de las mujeres.
La claridad enviada por Dios Padre por medio de los mensajeros angélicos y la conversión de oscuridad a luz entre viernes y domingo. Tomó tiempo para todos los que seguían a Cristo hasta que pudieron entender lo que había pasado y por qué. Cristo mismo los hizo entender que nadie se le quitó la vida, la puso voluntariamente como el único Cordero perfecto de la Pascua. Pero no pagó el precio de redención solamente para los de una familia, en una casa, por poner la sangre del Cordero en el dintel de la puerta, sino que pagó el precio de redimir a todo el mundo. Les hizo entender en esos días después las profecías sobre su llegada, su muerte y su resurrección. En los días entre la resurrección y su ascensión al cielo, Jesús dio importancia en restaurar a los discípulos y en especial a Simón Pedro. Juan guardó esos recuerdos en su libro para nosotras, para el mayor propósito de hacerlo, que está en Juan 20, versículos 30 y 31, que dicen: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigas, muchos buenos hombres y mujeres han muerto por ser su buena vida o por su fe, pero solo uno entregó su vida y volvió a tomarla en la resurrección, Jesucristo. Vamos a ver en los devocionales esta semana los momentos con Jesús después de su resurrección y lo que le fue importante a él dejar con sus seguidores. Sean oscuras como sean unas noches en tu vida, amiga, el gozo llega en la mañana. Cada lucha y cada dolor tendrá un fin. Muchas veces todavía en este mundo tiene su fin, pero definitivamente cuando vayamos a estar con Él en la eternidad. El poder de la resurrección está obrando por vos hoy. Que vivan en la obra ya hecha por ustedes en la cruz, la victoria de la resurrección y la esperanza de la vida eterna. Felices Pascuas.